algún ejemplo que existía antes de la cabeza cartesiana. Antes de la cabeza cartesiana del mundo de la razón, pues era el mundo de la fe. Entonces, por ejemplo, lo interesante que tiene el método científico en comparación y en analogía al mundo del ritual es que el método científico no es lineal. Usted cuando comprueba una hipótesis no va 1, 2, 3, sino ya después puede hacer la comprobación, experimentación y regresar a 1 y luego avanzar. Y eso es interesante porque muchos de los rituales que nosotros conocemos son muy lineales, pero el performance es complejo, es recursivo y tiende a generar elementos de simultaneidad. O sea, no decimos primero, en muchos casos no decimos, bueno, primero llegan estos, luego llegan estos, luego llegan estos y luego llegan nosotros y va a suceder esto, sino más bien muchas veces sucede de manera emergente, de manera contingente. Lo interesante que puede tener el tema del método científico como un acto ritual, y si usted le puede preguntar a un biólogo, a un entomólogo o a alguien que tenga su vida cotidiana en un laboratorio, se dará cuenta que para él es un punto de comunicación con una verdad que se llama conocimiento. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué hicimos? Ahora sí que como dicen, rompimos el paralelo de la fe y construimos el eje perpendicular de la razón. Este tema puede ser muy interesante. Hoy en día hay un teórico de la ciencia, un filósofo de la ciencia, Francisco Maturana, que estudia rituales en sociedades científicas. Y es muy interesante cómo se ha generado todo este proceso relacionado con el conocimiento como un Dios. Si no, pregúntensele como a los cientólogos, gente que está muy clavada en todo el tema del conocimiento y la tecnología como formas de expresión de lo sagrado. Hablaste un poco del poder, pero igual no hubo tanta profundidad en esa parte. Una pregunta en relación a los rituales y los ritos es: ¿hasta qué punto la ingenuidad es un elemento del ritual? Y hasta qué punto también hay una máquina, ¿no?, que mueve estos elementos para que se vea un ritual en términos de poder, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, la mercadotecnia, es un buen punto. Pero muchas veces uno se cree exento de, no, pues es que a mí nadie me está obligando, es algo que yo quiero hacer. Como por ejemplo, había en un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol, por mi voluntad, porque yo soy hincha de este grupo y es así, ¿no? Pero también se puede ver, pues, no sé, en la televisión, capaz que digo como ahí, para que la gente vaya. Entonces, como esta parte del poder, como entender dentro de los rituales, si en teoría uno creería que es parte de la ingenuidad de la naturaleza humana. Esa es una buena pregunta y la voy a responder como la respondería Dan Sperber. Dan Sperber es un tipo que hace estudios muy profundos acerca del universo simbólico. Dice que los símbolos generan relaciones de poder, y cuando hablamos de relaciones de poder hablamos de relaciones asimétricas. En un ritual siempre vemos estas posiciones entre el novicio y el experto. ¿Quiénes son los novicios en un ritual? Son aquellos que quieren pertenecer y que tienen que aprender el código. ¿Quién es el experto? Lo pensaríamos en sociedades tradicionales. Puede ser un chamán, puede ser un sacerdote, puede ser el que sabe la regla. ¿Quién es el sacerdote común en el ritual del fútbol? Podemos decir que es el árbitro. ¿Quién puede ser como quien tiene la autoridad de cuáles son las reglas del juego en cierto tipo de procedimientos? Los árbitros, las instituciones o los sistemas normativos, los que aplicarían el deber ser. Sin embargo, el deber ser no se aplica en términos de ritual de manera nunca objetiva. Siempre se aplica a partir de sensaciones y estados anímicos. Sin embargo, el novicio, el novato o la gente o el novel siempre intentará conocer algo más de lo que es el ritual. No podemos decir que hay una actitud ingenua, sino más bien muchas veces hay como una actitud desprovista de todas las intencionalidades que existen dentro de determinado ritual. Y eso no tiene que ver con la ingenuidad, sino más bien tiene que ver con la condición hacia tú cómo te quieres identificar. Te vas a identificar como parte de
un consumidor cultural, diría que Clinic, como parte de una hinchada relacionada con una organización social e identitaria local, o como parte de un telespectador que hace cultura a partir de los medios masivos de comunicación. Lo puedes hacer en todo ese abanico. Y sin embargo, lo interesante es que poco a poco, como vas avanzando, te vas enterando de todos los velos que descorren alrededor de ciertos fenómenos. Cuando hablamos del ritual, el ritual también tiene unas intencionalidades que son ocultas hacia lo que tú ves. De repente podríamos decir un sacrilegio, como mencionar que el fútbol es un espectáculo para consumirlo. Y diría que es un sacrilegio en el sentido de que para mucha gente eso es sagrado. Y eso es sagrado especialmente porque ahí encuentran su territorio, su origen, sus ganas de socializar, su manera de convivir y sus formas de comunicación de los rituales. Es interesante, por ejemplo, cuando hoy en día pues, nos da gusto criticar y decir, pues eso ahora son consumidores solamente. Y ni siquiera entienden lo que va más allá del fondo. Pero el fondo muchas veces ni siquiera está lejano. El fondo es el sentido que construyes tú cuando estás ahí. Y eso es interesante, dice Sperber. Los rituales construyen sentido de forma inmediata. O sea, tú puedes empezar a ir al fútbol sin haber sabido la historia de un equipo de fútbol. Y estás ahí y te genera un estado de ánimo. ¿Y qué vas a querer hacer? Replicar ese estado de ánimo. Y igual te puede gustar ni siquiera el fútbol en la televisión y lo odias y lo detestas, pero lo que te encanta es ese estado de ánimo que te provoca estar ahí. Y mucha gente cuando le preguntas qué es lo que te gusta, te va a decir estar ahí. Y eso es bien interesante porque al final de cuentas, según dice Eliade, el principio básico de construcción de un espacio sagrado es el estar en ese lugar. Cómo me encantaría estar en ese estadio, cómo me encantaría estar en esa plaza, cómo me encantaría estar en ese meeting, cómo me encantaría estar formando parte de esa fiesta. Si usted no está ahí, tendrá otro tipo de sensaciones y cuando está, lo que va a querer es replicarlo o de lo contrario es excluirse totalmente. A mí no me gustó y no me gustó y no sabemos las razones por las cuales no me gustó porque fue un estado de ánimo. Lo interesante es que todo esto, para que se maneje a partir de un producto, es que siempre tendrá que reflejar un buen mercadeo siempre tendrá que reflejar un estado de ánimo. Hablando específicamente de estas cuestiones de costumbre que realiza el ser humano de acuerdo a lo que se puede ver en el marketing universal, digamos, creo que no podría denominarse como ritual, porque es algo que se realiza individual, ¿no? O sea, es necesario que sea un acto comunitario para que sea un ritual, ¿no? Esta es una muy buena reflexión y que ha sido parte de las grandes discusiones acerca de cuál es la esfera del mundo de lo ritual. Hay dos propuestas. Una propuesta que es la esfera del ser humano con su pensamiento y su propio actuar. Todo el mundo podemos construir un espacio sagrado dentro de nuestra mente. Todo el mundo a partir de recuerdos, a partir de memoria, o a partir de imaginación, o a partir de nuestra vida cotidiana, podemos generar momentos sagrados y específicos relacionados con nuestro día a día, a partir de rutinas, por ejemplo, a partir de despertar, abrir los ojos, levantarnos, ir al espejo, lavarnos los dientes. Podemos decir que este es un momento sagrado para mí. La sensación de menta, de la pasta dental cubriendo cada uno de los poros de mi lengua o de las células de mi lengua es maravilloso. Sin embargo, hay otra corriente que es, digamos, la corriente mucho más culturalista, que dice que el ritual, además de construir nuestros espacios de lo cotidiano, de lo íntimo, genera unos espacios de el construir lo mundo. Entonces tenemos como estos dos enfoques, y estos dos enfoques dependen mucho de cómo tú quieras observarlo. Podríamos pensar en rituales individuales, como dentro de nuestra vida cotidiana, el proceso de selección
de vestirnos, ¿no? Eso realmente puede ser hasta un ritual totalmente estructurado. Usted hace un raciocinio entre un algoritmo en ropa limpia, ropa sucia, ropa disponible, ropa menos sucia, ropa de un color, de una textura, de una forma o de un estilo. Imagínense que podemos hacer como todo esto según como el enfoque que usted esté interesado. Cuando nosotros, en términos de antropología, hemos hecho estos dos enfoques, encontramos que en el mundo de lo individual, como un ser ritualizante, podríamos encontrar elementos muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, el significado de amanecer, el significado de anochecer, el significado de despertar y el significado de encontrarme con alguien además de mí mismo. Eso es interesante porque habla de una estructura de pensamiento muy al estilo de Lévi-Strauss, de nuestros procesos individualizantes, de cómo nos comunicamos con nosotros. Sin embargo, la otra corriente, la corriente digamos mucho más en la esfera de lo público, encuentra como la construcción sobre temas de identidad, de territorio y sobre todo de comunidades para explicar cómo estos distintos fenómenos. Sin embargo, no está exento. Tenemos como grandes autores que pueden estar en una esfera y en otra, y cada una de ellas tiene muy buenos argumentos para decir cuál es la dimensión social del ritual. Puede ser dimensión individual o la integración y transgresión del uno con el otro. Por ejemplo, los sueños. Los sueños podemos decir que es el territorio sagrado por excelencia del individuo. Hasta el momento no hemos como encontrado la posibilidad de cruzar nuestros sueños en términos comunes. Pero por ejemplo el tema de los sueños es parte de etnografías muy interesantes relacionadas con Marc Augé cuando habla del conflicto de los sueños para explicar la ritualidad cotidiana de los individuos. Es interesante. Yo, nada más como un ejemplo de lo que nos estás hablando, ¿no? Del ritual. Estaba leyendo hace días un artículo de Argentina que hablaba de un artista que generaba este ritual de performance. Entonces hablaba también de esta importancia de que solo sucedía cuando tú sentías que pertenecías al espectáculo. Entonces genera ella en la estación de metro de Argentina, genera un performance donde hay un escritor y en la pantalla de las ventanas se proyecta lo que el escritor está escribiendo, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces él empieza a contar, a narrar una historia, pero lo hace a través de la gente que sube al metro. Entonces cobra sentido hasta que la gente se percata que están escribiendo de ellos y que los personajes de la historia son ellos. Entonces el impacto del que habla ella lo relaciona mucho con lo que estás hablando, ¿no? Acerca de ese sentido de pertenecer y de transformarlo, de impactar, por ejemplo, ese momento común y cotidiano de su vida, transformando desde esa parte, ¿no? Desde ese sentido de pertenencia, de yo existo, yo estoy en otra realidad, yo puedo pisar ese tren, ese piso, esa historia, ¿no? Entonces me acordaba un poco como de eso ahorita, ¿no? Como un ejemplo más contemporáneo y actual y de este momento del ritual, ¿no? Y que es en el arte, y justo creo que estamos como en este espacio, donde ahí se han generado nuevos paradigmas, ¿no? O sea, el performance toda su base escénica tiene su base en términos del ritual. O sea, el performance tiene esa capacidad de establecer una secuencia de acciones para generar estados de ánimo. Como por ejemplo, ahí pudimos ver cómo la irrupción de esa esfera sagrada entre el espectador y el artista con procesos performativos cambia y genera, ya hay muchos espectáculos de performance que lo que tratan de hacer es poner en entredicho esta relación que podemos pensar otra vez entre lo público y lo privado, entre el artista y el espectador, provocar más allá de elementos decimonónicos, pintura, escultura, fotografía, sensaciones. Y esas, si nos regresamos a cualquier explicación de los ritos de paso de cualquier cultura, esa es una cosa indispensable. Las sensaciones que puedes generar como público sintiéndote dentro de un espectáculo. Y hoy en día hay como distintos buenos procesos de performance y sobre todo que están basados en modificar los estados de ánimo de los sujetos. Uno bueno tendría que generar como eso.
Y al final estás ahí, pero ya no estás percibiendo la obra a distancia, sino ya la distancia te envolvió. Y entonces el artista tiene esa cercanía para generar como este punto de vista más sagrado acerca de lo que puede ser el arte. Si regresamos un poco a estas tres premisas que menciona Victor Turner, la laicización del mundo de lo sagrado encontró muy buenos lugares para sobrevivir en la academia, en el arte y en el mercado. Rodolfo Cortés del Moral comentaba alguna vez que pues, la tendencia de las ciencias sociales era reivindicar el área cotidiana y el sentido común. Me parecía un contrasentido, puesto que no necesita el planteamiento, o sea, ocurre ya, ¿no? No es como tener que estar defendiendo una ideología en particular. Y entonces, en base a eso de Rodolfo, se me ocurre que emplazarse desde una perspectiva científica social que da por hecho de que las grandes instituciones y las grandes o las metanarraciones que se están colapsando es como muy riesgosa, ¿no? Esa es una falencia, yo creo que en cuanto a planteamiento metodológico, puesto que más que apostarle por un estudio del fenómeno cabal, está, digamos, valiéndose de prejuicios ideológicos como para poder reivindicar y me parece que sensacionalizar esos estudios sobre lo cotidiano, porque bueno, lo ritualístico, el riesgo también de ciertas empresas es que parecen anacrónicos, porque desde siempre se han visto que digamos, las actividades cotidianas, y hay registro de ello desde que existe la palabra escrita, como ritos, ¿no? ¿Y por qué hasta ahora creemos que, vamos, el hecho de correr, como tú mencionabas, o el organizar una fiesta, o el organizar religiones laicas, por ejemplo, cómo es, o sea, por qué ahora nos llama tanto la atención? Y creo que es justamente por esos emplazamientos metodológicos, teóricos, que siempre están cogiendo. Y bueno, pensar también en Lyotard, la primera frase de la condición postmoderna, que muchos de ellos la leyeron literal, que decía, estamos sin duda presenciando la caída de los grandes relatos, menciona. Analizándola correctamente, te das cuenta que más bien está dicho con ironía, no está haciendo una afirmación categórica, porque después de ello él tiene que justificar por qué es que un metarrelato se puede sostener. Entonces, la condición postmoderna lo que hace es un diagnóstico de los grandes relatos que siguen, digamos, perdurando, ¿no? Y bueno, creo que esa falla, y esa es parte de la literatura francesa, ¿no? Ya sea filosófica, que es muy efectista. Les gusta este tipo de crear esas emociones, ¿no? Les gusta más crear una emoción que una idea en particular. Bueno, yo vería como, digamos, una crítica, ¿no? Sí, yo creo que es completamente válida y cierta, ¿no? En el sentido de que al final, por ejemplo, en la economía, con este ensayo de Francis Fukuyama del fin de la historia, pues era que la ciencia formaba parte también de esta época de ruptura de las grandes tradiciones de pensamiento, digamos, tradiciones más cuidadosas, tradiciones más disciplinadas, tradiciones como mucho más específicas en términos de la labor del pensamiento, y que por otro lado también tenía que generarse como un tipo de ciencia acorde a este espíritu del tiempo, ¿no? El final también de las instituciones no solamente suponía un punto tajante, porque después del final iban a haber toda una suerte de resurgimientos paralelos, de procesos críticos, de procesos de deconstrucción institucional y de procesos de deconstrucción ideológica, ¿no? Y lo interesante es de que muchas veces cuando hablamos del final pensamos que ya se acabó y que somos nosotros, ¿no? Sino cuando hablamos del final también hablamos de un proceso de reestructuración de esas grandes ideas, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, de esas grandes ideas de cómo se remasterizaron ahora al sentido de las instituciones contemporáneas del pensamiento, que eso es como interesante, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la actividad de un personaje que era el científico, el pensador, la vida integrada a esto, frente a un proceso de democratización del conocimiento a partir de las instituciones como las universidades? Y eso es interesante porque a partir de ahí vamos viendo cómo esto no para, no se destruye, sino más bien va encontrando como nuevas formas de relatar estas historias, ¿no?
Sí, pero finalmente eso debe ser como una parte literaria, no más que científico. De hecho, por eso la escuela de Frankfurt y el Instituto de Estudio Social buscaban precisamente la genética creativa. O sea, esto es solamente corrosión, esto no puede construirse. Es una lástima que se haya construido a partir de lo nietzscheano, a partir de lo carneliano o de lo adorniano. No es posible que haya elegido lo que tenga, ¿no? De estudio social. Esa es la historia de los términos. No, y además que eso es parte de nuestras instituciones en términos del conocimiento. El concepto de conocimiento, cuando revisamos un poco los planteamientos de Foucault, nos habla de este camino, pero que este camino ha sido un camino que no va hacia el futuro, sino es un camino que viene desde la historia, porque además han tenido estas altas y bajas en términos de construcción de paradigmas. Bien. Bueno, pues. Y pues los queremos invitar para seguir participando en estas charlas del ciclo de